Continuando entonces con lo que es el desarrollo del tema, como ya le había comentado, vamos a ver entonces a qué se refiere cuando me hablan del teorema de la probabilidad total. Este teorema nos va a permitir poder calcular un suceso a partir de otras probabilidades condicionadas. Es decir, vamos a tener varias probabilidades condicionadas aquí. Un ejemplo más o menos sencillo que ustedes pueden tener para que vayan teniendo una idea es, por ejemplo, si una persona le dice a ustedes que cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente siempre y cuando llueva. Es decir, aquí la probabilidad va a depender de que ese accidente pueda ocurrir si conocemos la probabilidad de que llueva y la probabilidad de que haya un buen tiempo. Es decir, tenemos que considerar dos sucesos, de que haya un buen tiempo, que no vaya a llover, y de que sí llueve. Entonces, de eso va a depender que suceda un accidente. Entonces, precisamente, es lo que nos va a permitir calcular el teorema de la probabilidad total. Esa probabilidad de un suceso a partir de varias condicionadas. Ya aquí no tengo una sola condicionada, sino que aquí voy a tener varias. Como aquí se lo indico, nos permite calcular a partir de otras probabilidades. Ustedes ven esta formulita que ustedes tienen aquí, con este símbolo de sumatoria, no se asusten. Lo que le quiere dejar dicho es que la probabilidad total va a ser igual a la suma de todas las probabilidades multiplicadas por su condición. Es más fácil cuando ustedes lo ven en los ejemplos. Vamos a ver este sencillo. Le dicen que van a cambiar a su jefe y que se barajan diversos candidatos. Este es un ejemplo que nos muestra claramente la utilidad de lo que es el teorema de la probabilidad total. O sea, ustedes están trabajando en una empresa y van a cambiar a su jefe y hay varios candidatos. Entonces esos candidatos tienen una probabilidad de ser elegidos. Tenemos Carlos, que tiene un 60%. Tenemos a Juan con un 30% y a Luis con un 10%. Es bueno que sepan, que recuerden, que aunque aquí la probabilidad, ustedes saben que se le da en porcentajes, cuando ustedes vayan a hacer los cálculos tienen que trabajar en decimales. Entonces, en la empresa van a cambiar el jefe y estos son los tres candidatos que tienen esa probabilidad de ser elegidos. Luego nos dan como dato que en función de quién sea su jefe, la probabilidad de que le suban el sueldo es la siguiente. Es decir, me van a dar ahora otra probabilidad de que a ustedes le pueden subir el sueldo en función de que elijan a uno de estos tres candidatos. Aquí tengo que si eligen a Carlos, que tiene el 60% de ser elegido, la probabilidad de que suban el sueldo es de un 5%. Luego tengo a Juan. Juan aquí tiene una probabilidad de ser elegido de 30%. Pero si a él lo eligen, el sueldo entonces lo van a subir a un 20%. Y luego tengo a Luis, que tiene una probabilidad mínima de un 10% de poder ser elegido. Y si a él lo eligen, entonces aquí me dice que la probabilidad de que suban el sueldo es del 60%. Es decir, vamos a establecer la diferencia entre estas dos probabilidades que tenemos, que es importante que ustedes la diferencien para en el momento que ustedes vayan en un problema identificar los datos. Aquí yo se lo estoy poniendo claro. Me dan una probabilidad de unos candidatos que tienen para poder ser elegidos. Si ustedes suman esos porcentajes le dan 100. Es decir, esa probabilidad es la que ya ustedes conocen como probabilidad básica o clásica. Ese me tiene que dar 100. Ahora, las condiciones que son estas, de que si esto ocurre, entonces va a ocurrir esto que está aquí, es decir, que si a Carlos lo eligen, entonces me sube el sueldo al 5. Si ustedes lo suman, eso no le da 100. Es decir, las condiciones no deben sumar un 100%, no necesariamente le suman 100. Lo que le suma 100 es la probabilidad básica, que es la que se va a multiplicar por las condiciones que están acá, y esas no tienen que sumar 100%. Entonces, el teorema de probabilidad total me va a permitir que no importa cuál sea elegido de los tres, como quiera me van a subir el sueldo. Eso es lo que yo debo de calcular. Entonces, eso simplemente es una sumatoria de la básica por su condición.
O sea, yo tengo que multiplicar la probabilidad de Carlos con la probabilidad que me están dando en la condición de él, de que me suban el sueldo. Es decir, el 60% de Carlos se multiplica con el 5. El 30% de Juan se multiplica con el 20. Y el 10% de Luis se multiplica con el 60. Eso es lo que me dice la probabilidad total. Vamos a realizarlo. Entonces, como ya le había indicado, me dice cuál es la probabilidad de que te suman el sueldo. No importa cuál de los tres elijan. Eso es lo que nos vamos a calcular. Entonces, lo primero es lo que yo le indicaba. Los tres candidatos me forman un sistema completo. Probabilidad clásica. Me suman 100. Y luego vamos a aplicar la fórmula. La fórmula me decía que yo debería de sumar cada una de esas probabilidades multiplicada por su condición. Es decir, esa probabilidad total va a ser igual a la probabilidad que tengo de que Carlos lo elijan por su condición. La probabilidad que elijan a Juan por su condición, más la probabilidad de que elijan a Luis por su condición. Entonces, si tomamos los datos que nos dan, tengo que Carlos es un 60%, 0.60, y la condición de que suman el sueldo era del 5%. Entonces, eso en decimal es 0.05, entonces yo voy a multiplicar esas dos cantidades. El resultado la voy a sumar, entonces, con el resultado de multiplicar la de Juan, 0.30 por 0.20, el 30% de ser elegido con el 20% de que suban el sueldo, más la de Luis, el 10% de ser elegido por el 60% de que me suban el sueldo. Estas tres cantidades ustedes la van a multiplicar por separado, le va a dar un decimal y luego la van a sumar. Eso da un total de 0.15, es decir, la probabilidad de que me suban el sueldo es de un 15%, no importa el que elijan. O sea, de un 100 yo tengo un 15 que me suban el sueldo, no importa si eligen a Carlos, a Juan o a Luis, no importa. Entonces, a esa probabilidad es a la que se está refiriendo que apliquemos el teorema de probabilidad total. Importante aquí que es que ustedes identifiquen la probabilidad clásica al sistema completo, que como ustedes ven, como le indiqué, me suman el 100. Esa es la probabilidad de que fueran elegidos para ser jefe. Y luego ya el restante porcentaje no me van a sumar 100, son las condiciones. Entonces, cada probabilidad con su condición, cada probabilidad con su condición, cada probabilidad con su condición. Lo multiplican y lo suman. Y eso es probabilidad total. Les recomiendo que hagan los ejemplos en su libreta para que cuando hagan los ejercicios, pues, se les haga más fácil. Además, ustedes tienen este material también en PDF, subido, disponible en la plataforma. Muchas gracias. En el próximo video, entonces, vamos a ver lo que es el teorema de Bayes.